tardes. La verdad que un agradecimiento a la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, en nombre del Ministerio de Educación de la provincia. Son espacios importantes, particularmente después de la pandemia, donde estos espacios estuvieron vedados, que hoy se abren las puertas para poder escucharnos y para poder intercambiar. La verdad que lo valoramos mucho. Lo que les quiero compartir tiene que ver con estos programas pedagógicos que el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba ha puesto en marcha en este ciclo lectivo y en el ciclo lectivo 2023, fundamentalmente atendiendo a algunas cuestiones que tienen que ver con lo que nos ha ocurrido. Esto tengo que apuntar para allá, yo le apunté a la compu. El de abajo, muy bien. Hay que contarles un poquito el sentido de los programas. Nosotros ahí marcamos 6 puntos en relación al sentido de estos programas. Uno tiene que ver con los procesos de alfabetización como identidad de la escuela. Los procesos de alfabetización forman parte esencial de la vida de la escuela. La escuela, que es un artefacto tecnológico, según algunos autores, que es un artefacto tecnológico, enseña, y las alfabetizaciones básicas tienen una significatividad central para el logro de otros aprendizajes. Si esas alfabetizaciones básicas no se producen, el logro de otros aprendizajes son imposibles. Por eso la idea de trabajar los programas priorizados tiene que ver con fortalecer la identidad de la escuela desde esa mirada, y que tiene que ver también con los efectos propios de la pandemia. Según estudios internacionales, particularmente de UNICEF, la pandemia nos hizo perder 158 días de clase, lo que obviamente tuvo un efecto importantísimo en los procesos de enseñar y en los procesos de aprender, más allá de todos los esfuerzos hechos por equipos directivos y docentes, de ese trabajo en la virtualidad, pero que sin embargo no es lo mismo que el trabajo presencial, particularmente en lo que tiene que ver con la escolaridad obligatoria. El programa avanza sobre las nuevas alfabetizaciones. Recién ustedes escuchaban que alguien de la NASA estaba hablando en un congreso de educación de la Municipalidad de Córdoba. Digamos, es imposible no considerar, aparte de las alfabetizaciones básicas de la oralidad, la lectura y de la escritura y de la matemática, la incorporación de la cultura digital a la escuela, entendiendo que estos cambios son absolutamente ya incorporados en la vida social y que nuestros estudiantes necesitan no solamente tener en claro lo que tiene que ver con herramientas digitales, sino también todo lo que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía digital, ¿no? Hoy muchas de las subjetividades de nuestros niños y adolescentes tienen que ver con el mundo de lo digital, entonces la escuela no puede permanecer ajena a esos cambios. Entonces la priorización de estos programas también está vinculada a esto. El cuarto punto tiene que ver con los indicadores de rendimiento. Miren, Córdoba tiene los segundos mejores indicadores de rendimiento en el programa Aprender, después de Cava. Cava, que tiene el presupuesto mayor per cápita, tiene una concentración importante cultural y de todo tipo. Sin embargo, nosotros estamos muy cerca de los resultados de Cava, pero no estamos de acuerdo, no nos convencen esos resultados, porque todavía, y después yo voy a mostrar algunos números del programa Aprender, porque muchos de nuestros estudiantes todavía no están logrando aquellos saberes que se consideran que en cada ciclo y en cada nivel tienen que efectivamente aprender para poder avanzar en sus logros de aprendizaje. También el programa o los programas priorizados se pensaron pensando en la unidad del sistema. Por eso los programas se desarrollan desde el nivel inicial
hasta la escolaridad obligatoria del secundario y en todas las modalidades, la modalidad especial, la modalidad de adultos, en todo el sistema educativo se está trabajando con los programas priorizados. Tenemos 3.333 escuelas estatales, más las escuelas de gestión privada. Con estos programas están trabajando 5.000 escuelas del sistema educativo provincial. Y lo decimos a esto porque hay como una imagen muy clásica de que vieron que la gente de la universidad dice que los estudiantes tienen problemas porque el secundario no enseña lo que tiene que enseñar. El secundario dice que el problema lo tiene la primaria porque la primaria no enseña lo que tiene que enseñar. En el caso de la primaria dicen que es el nivel inicial y todos decimos es culpa de la familia. Bueno, la idea es que en realidad esto es una cuestión muy compleja, que todos tenemos una cuota parte de responsabilidad sobre lo que pasa en el sistema educativo, por eso la idea de pensar los 3 programas priorizados en el marco de la unidad del sistema educativo. Y después trabajando desde las finalidades formativas, ahí dice en el texto como una relectura del currículum, no cambiamos el currículum de la provincia de Córdoba, estamos haciendo una relectura de ese currículum, haciendo una priorización, y hablamos de finalidades formativas, y ponemos énfasis en el tema de las finalidades formativas, porque las finalidades formativas son aquello que indefectiblemente un estudiante tiene que aprender en un determinado momento de su desarrollo escolar, en un ciclo, en un nivel. Ejemplo, en 3er grado, un estudiante tiene que saber leer y escribir de manera correcta. En 1er grado tiene que saber ya leer. Si esto no ocurre, aparecen estos problemas que nos cuentan y que sabemos los que hemos sido directores de escuela, que en el secundario los directores dicen llegan a 1er año y no saben leer. Bueno, este es un tema que intentamos, digamos, trabajar en el marco de los programas priorizados. Este es el sentido de los programas. Las placas que siguen, apunte bien, muy bien. Tienen ahí matemática, Córdoba en la serie histórica, el último aprender que se hizo de primaria es de diciembre del 2021, fíjense, lo rojo y lo amarillo, lo rojo es lo más preocupante, están debajo del básico, lo amarillo está también como muy peligroso. Digo, un estudiante que está en rojo, por ejemplo, en el nivel primario, significa que está en 6º grado, pero tiene saberes de 3er grado. Por lo tanto, trabajar para modificar esta situación, porque obviamente ese estudiante que está en 6º grado y que pasa a 1er año con saberes de 3er grado, efectivamente va a tener problemas en sus trayectorias escolares reales, ¿no? Acá aparece un dato en lengua, fíjense qué importante. Nosotros en lengua veníamos como muy bien, veníamos como relativamente bien. Fíjense el rojo que creo que es del 2018, y fíjense lo que nos pasó en el 2021, cuando se hace el aprender el 2018. Desmejoramos alrededor de 6 puntos. Y efectivamente acá aparece el valor de la escuela. La escuela que estuvo de alguna manera en formato virtual no nos alcanzó. ¿Por qué? Porque la lengua, la oralidad, la lectura y la escritura son prácticas sociales, y esas prácticas sociales no se dieron porque las escuelas estuvieron con estos 156 días sin estar abiertas, ¿no? Bueno, ahí vamos a pasar rápidamente sobre los objetivos de los 3 programas. El programa de oralidad, lectura y escritura lleva el nombre Leer y Escribir el Mundo desde las Escuelas Cordobesas. Bueno, no lo voy a desarrollar todo, lo tienen ahí ustedes presentes, simplemente marcar a algunos, acompañar a la creación o profundización de proyectos institucionales de oralidad, lectura y escritura. ¿Por qué decimos acompañar? Decimos acompañar porque muchas escuelas
vienen desde hace mucho tiempo trabajando con estos proyectos institucionales y es más, mucho de lo que nosotros tomamos para trabajar en los proyectos, para su desarrollo, fue tomado de esas escuelas que trabajan bien. Por eso, digo, también agradecemos el trabajo de las escuelas que trabajan bien porque nos ayudan a construir procesos de mejora. Garantizar, tiene el programa de oralidad, lectura y escritura, espacios y tiempos institucionales para la realización de prácticas significativas y con sentido. Propiciar la recuperación y consolidación de acuerdos institucionales en torno a la lectura. Digo, las prácticas de oralidad, las prácticas de lectura, las prácticas de escritura son prácticas de enseñanza que deben ser planificadas. Por eso la invitación del programa es que se recupere la planificación y que se recupere en algunos casos. Fíjense, en la escuela secundaria la oralidad está casi perdida, ¿no? Hay poca práctica de oralidad en la escuela secundaria. Práctica que es bastante rica en la escuela primaria, va perdiéndose, tal vez por las características de los grupos etarios, por determinadas características, hace que la oralidad como una práctica no aparezca en la dimensión que debería aparecer. Propiciar la construcción de redes zonales, regionales. Ustedes saben que la mejora de la lectura, de la escritura, fundamentalmente cuando se interactúa con otros actores fuera de las escuelas también mejoran esas prácticas, entonces se invita fuertemente a que las escuelas las desarrollen. 5 minutos, ni empecé todavía. Gracias. No. El programa Pensar y Contar Matemática tiene como objetivo, bueno, mejorar los indicadores de matemática. Voy a ir como más rápido porque quiero contar el proceso. Miren, que viene con lo más importante, el recorrido que estamos haciendo de los programas. Los objetivos se pueden leer en la página Igualdad y Calidad Educativa, que Pablo trabaja muy bien y está acá, así que le agradecemos mucho. Miren, nosotros comenzamos a trabajar en el mes de febrero con la presentación a las escuelas de una guía para la formulación de los proyectos. Cada escuela de la provincia trabajó sobre un proyecto institucional de oralidad, lectura y escritura, de matemática, transversalizado por cultura digital. Una segunda guía que trabajaron los inspectores de cada uno de los niveles, de las direcciones de nivel del sistema educativo, y que nos ayudaron a construir las recurrencias observadas en esos proyectos institucionales. ¿Cuáles eran las dificultades que en el marco de la oralidad, la lectura y la escritura y la matemática fueron encontrando, ¿no? Tenemos contratado 920 perfiles que acompañan en las escuelas y a los supervisores, perfiles que son especializados en talleristas de matemática, talleristas de lengua, talleristas de cultura digital, que acompañan a escuelas y acompañan a supervisiones para ir, mejorando aquellos proyectos que aparecen como más débiles. Luego, cada 15 días, los días miércoles, subimos a la página Igualdad y Calidad Educativa materiales de cultura digital, de lengua, de matemática, que invitan a los docentes a ver si esos materiales son útiles para sus propios proyectos institucionales. La idea es acompañar procesualmente el desarrollo de los proyectos institucionales. Ahí les doy algunos datos, construidos por Pablo también. Lo que va de lo que hemos nosotros publicado, ingresaron a la página a ver materiales, esperemos que también lo hayan utilizado, 152.589 en Facebook, 844 en Instagram y 1.193 compartidos, lo cual valoramos mucho porque el sistema tiene 80.000 docentes, o sea que estamos como bastante bien. Algunas, si me permite el tiempo... Esta parte es lo que más importante, decía, algunas observaciones de los proyectos institucionales, ¿no? ¿Qué cosas nosotros hemos observado? A ver, quiero decir algo. Somos muy respetuosos del trabajo que han hecho los directores, que han hecho las escuelas, el esfuerzo que han hecho para construir los proyectos institucionales en un año particularmente difícil, que es el año del regreso a la presencialidad plena. Entonces las escuelas se han tenido que organizar después de un año y medio
donde han estado trabajando virtualmente y otro medio año trabajando con burbujas. Entonces, reorganizar las escuelas en el 2022 ha sido un esfuerzo enorme. Sin embargo, en general, las escuelas han trabajado sus proyectos, los han elevado, hemos podido, bueno, trabajarlos con ellos, hemos hecho reuniones con 1.800 directores, le hemos hecho devoluciones de esos proyectos. Contarles algunas de las cuestiones que nosotros encontramos como recurrencia, que no son una crítica al trabajo, pero sí a una necesidad de pensar aquellas cosas que aparecen como debilidad necesariamente. Si no, es muy difícil cambiar, si no somos honestos intelectualmente con los resultados. Miren, lo que encontramos en esos proyectos institucionales construidos por las escuelas es que las escuelas no utilizaron sus propios datos estadísticos. Cada escuela, estos resultados generales que yo di, los tiene, los resultados a aprender los tiene cada escuela. Sin embargo, a la hora de construir sus proyectos institucionales, no lo tomaron como un elemento a poder mirar qué pasó con ellos en lengua, qué pasó con ellos en matemática, y tomaron datos generales, no tomaron los datos de la propia escuela. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que ¿qué meta construyo si no sé desde dónde parto? Entonces digo, nosotros la invitación a la corrección de esos proyectos es poder mirar desde dónde parto, porque están los resultados, tiene la escuela los resultados. Muchos proyectos se centraron en problemas de aprendizaje, y acá viene un tema bastante interesante. Si el problema está en el aprendizaje, quiere decir que el problema está en el estudiante. Y nosotros creemos que el problema está en las prácticas de enseñanza. Y lo que hay que revisar en realidad son las prácticas de enseñanza que tienen un impacto en los procesos de aprendizaje de los pibes y de las pibas, digamos. Acá es toda una cuestión de poder mirarse en las propias prácticas para poder modificar y tener impacto en el aprendizaje, porque el aprendizaje, ¿qué es? Es algo que le acontece al estudiante. El que enseña es el docente y de su práctica depende la modificación de esos resultados. Después se dieron líneas de acción generales con pocas vinculaciones a las problemáticas que se definieron, es decir, se definieron determinadas problemáticas y cuando se fueron a las líneas de acción no tenían que ver con esas problemáticas. Por lo tanto, hay ese proceso de desarticulación, son cuestiones importantes a ser definidas. Necesidad de que los proyectos institucionales se integren a las prácticas de enseñanza cotidianas. Muchas veces, en lo que se vio como proyectos, es que elegían un tema. Por ejemplo, esto lo digo casi humorísticamente, se elegía el Mundial de Qatar. Y está bien que el Mundial de Qatar sea un disparador para trabajar la lengua, la oralidad. Ahora, si esa elección de trabajar el Mundial de Qatar no tiene un proceso integrado, dinámico, con continuidad, no deja de ser una actividad. Yo muchas veces hago la broma, digo, el Mundial está cada 4 años. O sea, estamos en un problema si las prácticas no tienen continuidad, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo de los procesos. Esto es lo que apareció en algunos. Bueno, y fortalecer las TICs en términos de cultura digital y no siempre en términos de herramientas solamente, ¿no? En esto creo que nosotros tenemos que trabajar. Hay avances absolutamente significativos en ese ámbito, pero muchas veces nos pasa que nosotros invitamos a nuestros estudiantes a buscar la Revolución Francesa en Internet. Y claro, hay muchos datos sobre la Revolución Francesa en Internet. ¿Cuál es el verdaderamente valioso para que ese estudiante pueda producir aprendizaje en relación a esa temática, ¿no? En el marco de la oralidad, la lectura y escritura, algunas de las cuestiones que nosotros entendemos es que hay que mejorar, digamos, es fortalecer prácticas procesuales de la enseñanza, esto que yo decía un poco antes, ¿no? Los pedagogos hablamos de la secuencia didáctica, siempre hubo secuencia didáctica, digamos, cuando uno da una clase, en realidad, si no la da en un marco de desarrollo de secuencia didáctica, algo se va a perder en el camino. La secuencia didáctica y lo procesual es importantísimo. Fortalecer estas redes de las prácticas del lenguaje, con bibliotecas, con centros culturales.
Planificar, esto que decía yo, las prácticas de oralidad, lectura y escritura deben ser planificadas, no puede ser una experiencia azarosa de la escuela. Revisitar el diseño curricular a los fines de encuadrar enfoques, muchas veces hay mezclas de enfoques en el trabajo. Potenciar situaciones de lecturas en ciencia, miren, en esto hay como cierta cuestión de que el tema de la oralidad, la lectura y la escritura es del profe de lengua o de la maestra de lengua. El de matemática, el de ciencia no tiene mucho que ver, ¿no? Digo, nosotros invitamos a la lectura, a la escritura, a la oralidad en educación tecnológica, que se lea educación tecnológica, que se escriba sobre educación tecnológica, que se hable de educación tecnológica, eso también fortalece las prácticas de oralidad, lectura y escritura. La creación de redes con otras instituciones aparece también en este programa como algo muy importante, por eso nosotros hace unos días pusimos en marcha también el Festival de la Palabra, que se reedita después del año 2019. En el caso de matemática, aparece la necesidad también de atender a la planificación, centrándola en la continuidad, pero fíjense lo que aparece como más grave en matemática. Desaparecieron saberes importantísimos. En muchos casos se ha dejado de... Ya termino, la verdad. Fuera de tiempo, perfecto. Digo esto, moderador, simplemente esto. Se ha dejado de dar la geometría en las escuelas, por ejemplo, con toda la importancia que esto significa. Bueno, muchísimas gracias por el espacio.